Adelante, doctor. Doctores, buenas noches con cada uno de los presentes. Un gran saludo a ustedes, mi agradecimiento a CEFOCAP por la cordial invitación a mi persona. Muy buenas noches a quienes están presentes en esta sesión de clase del día de hoy. Estamos llegando en vivo, doctores, a quienes se están conectando también a esta interesante sesión del día de hoy, en la cual vamos a hablar sobre lo que es la cámara GESEL. Haremos primero un contexto histórico de lo que se entiende por cámara Gesell, de igual forma cómo ha sido su creación, para qué sirve, si la declaración del menor en cámara Gesell vendrá a ser una prueba preconstituida o una prueba anticipada. Esto y otros temas lo vamos a desarrollar en esta sesión de clase del día de hoy. Ustedes, como ya les han estado señalando anteriormente, tienen dos formas de participar. Uno a través del chat, en la cual pueden realizar su pregunta, y la otra a través de la opción de levantar la mano. Entonces se les habilita el audio y pueden realizar su pregunta de forma directa. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, estas son las dos maneras en las cuales ustedes pueden participar en la sesión de clase del día de hoy. Veo 56 participantes, entonces mínimamente espero 56 participaciones de la clase del día de hoy, estimados doctores. Bueno, vamos a dar inicio y les voy a proyectar las diapositivas iniciales de esta sesión de clase a continuación. A ver, vamos a ver. Ok, doctores, a efectos de que ustedes me puedan confirmar, por favor, en el chat me pueden señalar si ustedes visualizan las diapositivas que yo les estoy presentando en esta oportunidad. Correcto, muchísimas gracias al doctor Carlos, a la doctora Diana también, que me señala que sí podemos ver, de acuerdo, y a los demás participantes también que se encuentran presentes en esta disertación. Muchísimas gracias a Edson también y a los demás, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Eh, Miren, cuando hablamos de cámara Gesell, hay que hablar obviamente de su procedimiento y hay que hablar también de su aplicación en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Primero es importante señalar siempre los antecedentes de la cámara Gesell. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde creen, doctores, que viene la denominación de cámara Gesell? ¿De dónde creen ustedes que nace ese nombre cámara Gesell? Porque el procedimiento está en base a un manual que lo vamos a señalar en esta sesión de clase, y la aplicación al nuevo Código Procesal Penal en razón a delitos que se cometen con menores de edad. Pero, ¿por qué se le puso cámara Gesell? ¿De dónde nace ello? Fíjense que para entender eso es importante señalar lo que son los antecedentes de la cámara Gesell, ¿no? Y todo se remonta en un médico pediatra y psicólogo, que en este caso es Arnold Gesell. Él trabajó en temas relacionados al estudio de las conductas infantiles durante el desarrollo humano. O sea, su principal fuente de estudio del médico pediatra y psicólogo Arnold Gesell eran los menores de edad. Quería observar cómo era la interrelación que ellos tenían con los demás niños y también la interrelación que tenían estos niños con los adultos, ¿no? También con los animales y todo lo que a su alrededor se encontraba. Entonces, eso era su especialidad. Ahora, hay un detalle bastante interesante para él. Para poder visualizar esta conducta, uno puede realizar dos tipos de esquemas. El primer esquema de un contacto visual directo, a efectos de que podamos ver cuál es el comportamiento que tiene el menor de edad, una interacción con las personas que están a su alrededor, pero también la otra vía es hacerlo a través de lo que son grabaciones. Y precisamente el médico pediatra psicólogo Arnold Gesell lo que hacía era utilizar cámaras de video y capturas fotográficas. Si partía del análisis de las cámaras de video, podía observar cuál es la conducta y también podía ser más minucioso respecto a ver cuál es el desenvolvimiento que está teniendo un menor de edad. Las capturas fotográficas permitían retratar los momentos determinados
acontecimientos, ¿no? A través de una captura fotográfica podía observar el gesto que tenía el menor de edad, si este era de alegría, descontento, si estaba molesto, si estaba furioso, etcétera. Entonces, las cámaras fotográficas o capturas fotográficas permitían evidenciar ello, ¿no? Además, utilizaba Arnold Hessel espejos unidireccionales y construyó un domo, más conocido como Hessel Dome en inglés, ¿no? Mediante el cual observaba las conductas infantiles. De esta manera tenía la posibilidad de observar la conducta de sus pacientes sin ejercer ningún tipo de influencia derivada del propio efecto de la observación, ¿no? Y él, pues, nace el año 1880 y fallece en el año de 1961. Pero su legado fue básicamente lo que yo les estoy comentando a continuación, ¿no? Ver la conducta de los menores de edad a través de espejos unidireccionales, a través de grabaciones, a través de fotografías, para que no exista un contacto directo con el menor de edad. ¿Qué significa esto? Que obviamente cuando alguien conversa directamente con un menor de edad, va a depender mucho de cuánta confianza tenga este menor de edad para poder dar información. Dará información a sus familiares más cercanos, que podrían ser sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, pero este menor de edad será un poco reacio al dar información, por ejemplo, a personas extrañas. Entonces el psicólogo pediatra decía, para poder ver el comportamiento de estos menores, tenía que ser a través de una cámara, ¿no? A través de una cámara. Entonces, ese es el antecedente inicial de lo que hoy en día nosotros conocemos como la cámara de Gesell, ¿ya? Entonces, la cámara de Gesell, doctores, es una pericia con tendencia a ser científica que debe ser practicado netamente o exclusivamente por psicólogos y asistentes sociales. Para que tenga un valor probatorio, tiene que actuarse ante el juez penal y su finalidad es recibir el testimonio de la víctima, es decir, del menor de edad, y determinar la existencia de un daño psicológico. Los psicólogos deben, en ese sentido, construir en base a su expertise, conocimientos de la verisimilitud, memoria y coherencia, el relato de la víctima, ¿no? Que es debatido en el juicio oral posteriormente. Se debe siempre garantizar el derecho de defensa del imputado, también permitiendo la intervención de un perito de parte en la ejecución de esta pericia, ¿no? La declaración de la víctima debe ser por una sola vez con el fin de evitar la revictimización, ¿no? Ahí hay puntos importantes que vamos a detallar. Primero que nada, la información que se da en cámara Gesell forma parte de una pericia con tendencia a ser científica. Y para que sea científica o pueda llamarse pericia como tal, los únicos que pueden practicarla son psicólogos pediatras o asistentes sociales, pero que tengan conocimiento obviamente en pediatría, ¿no? El valor probatorio de las declaraciones del menor de edad siempre se van a llevar a cabo ante un juez, como hace un momento les decía, ¿no? Y todo ello, ¿por qué? Porque es importante que el menor de edad nos dé una información, pero un fiscal o un abogado defensor o un policía o algún ministro no son los idóneos para hacer preguntas a un menor de edad, porque para ser interrogado un menor de edad hay que tener cierto conocimiento para poder obtener información de estos menores. Entonces, ¿quién más el experto que un pediatra, que un psicólogo, cierto? Entonces, lo importante es acá determinar si hay un daño de esa magnitud. En el Perú, diariamente se dan muchos delitos y semanalmente pueden existir muchos casos de violación o tentativas de violación en menores de edad. Estos hechos muchas veces son reales y en ocasiones son hechos inventados. ¿Qué significa esto? Naturalmente que en los hechos reales el acontecimiento delictivo sí existió. Un menor de edad fue víctima de un delito de violación o de tocamientos indebidos o de actos contra el pudor.
pero también es muy posible de que un menor de edad esté siendo direccionado, esté siendo como una especie de marioneta dirigido por la madre, por alguna tía, o por el padrastro, o por la pareja de la madre de este menor. Entonces, también podemos evidenciar ese tipo de situaciones en las cuales va a ser importante por ello que el especialista determine con exactitud si existe algún daño psicológico, pero si se da la existencia del daño psicológico, esto es proveniente de un delito contra la libertad sexual o quizás sea un daño psicológico proveniente de la exigencia que están ejerciendo la madre o el padre del menor para que declare en contra, por ejemplo, de algún familiar, ¿no? Entonces hay que determinar la existencia de este daño psicológico. Y los psicólogos, como toda persona abocada a su carrera, siempre van a dirigirse en base a conocimientos de verosimilitud, en base a la memoria, en base a la coherencia, al relato que está señalando la víctima, que luego de ello van a ser divididos en juicio oral porque la declaración del menor de edad en cámara Gesell viene a ser una prueba preconstituida, ¿no? Es una prueba preconstituida. Ahora, también hay algo muy importante de que a pesar que tenemos la declaración del menor en cámara Gesell, no nos olvidemos que estamos en un sistema procesal penal donde va a existir también la presunción de inocencia a la persona que está siendo sometida a una investigación, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta también. ¿Por qué se habla de la cámara Gesell? ¿Por qué no el menor de edad da sus declaraciones en varios sitios? Porque el hacer ello nos haría caer en la revictimización. A veces los menores de edad no se dan cuenta que un suceso es delictuoso. El menor de edad, a veces, a diferencia de un adulto que podría diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, los menores de edad en ocasiones no lo saben. A veces para el menor de edad lo que se trata es producto de un juego. Se han tenido muchos casos donde el tío hizo tocamientos indebidos a su sobrina o la violó, pero la intención que tenía este tío era de decirle de que tienen que jugar a las princesas, ¿no? Y que él era el rey. Entonces le hacía creer para que la tocara y era parte del juego, así le señalaba su tío. Entonces el menor obviamente puede considerar que esto es parte de un juego, que nada malo ha pasado, pero cuando empiezan a tomarle sus declaraciones en diferentes lugares, el policial, el ministro, el fiscal, el juez, entonces se da cuenta de que no era un juego sano, sino que era un juego que le había hecho daño. Y ahí empezamos a revictimizar a la víctima. Para que eso no sucede, se dijo de que se tenía que dar la declaración del menor de edad en un solo instante, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Siguiente diapositiva. Eso nos conlleva también a señalar entonces qué es la cámara Gesell, para qué sirve y por qué se llama así. ¿Qué vendrá a ser, doctores? Porque yo estoy seguro y les pido su participación. ¿Qué vendrá a ser una cámara Gesell? Pero primero, no me gusta a mí siempre correr, sino me gusta hacer ciertas preguntas porque lo importante es que esto quede claro. ¿Cuál es el origen de denominación de la cámara Gesell, doctores? ¿Por qué se le llamó cámara Gesell? ¿A razón de qué? A ver si en el chat ustedes me lo pueden señalar, ¿no? Hace un momento acabamos de mencionar de dónde radica la denominación del término cámara Gesell. ¿Por qué? Por Arnold Gesell, ¿no? Es un psicólogo creador. Ahora, no es cualquier psicólogo, sino es un psicólogo pediatra. Arnold Gesell fue el que realizó estudios de menores de edad a través de cámaras bidireccionales, a través de tomas fotográficas, a través de videos, y eso fue el punto de partida para que no solamente en el Perú, sino en diferentes países a nivel mundial, insertaran lo que es una cámara que llevó su nombre y por ende hoy en día conocemos como la cámara Gesell, ¿de acuerdo? Reitero, no es cualquier psicólogo, sino es un psicólogo pediatra. Ahora vamos a ver para qué sirve y por qué se llama así. Primero, la cámara Gesell, ¿qué es?
Mire, algunos contextos iniciales que podemos mencionar ahí. Un niño deberá ingresar a una habitación común para maniobrar juguetes, leer historias, colorear dibujos o charlar con sus padres, ¿no? Sin embargo, cada vez son más los menores que ingresan a la cámara Gesell, un cuarto que tiene que ser acondicionado para que este menor pueda narrar o al menos intentarlo, ¿no? Sobre el sufrimiento de un abuso sexual, de un abuso sexual, ¿de acuerdo? Entonces, también existían primeras reglas iniciales que buscan que el menor de edad que ingrese a cámara Gesell se sienta cómodo, que el menor se sienta cómodo, que el menor se sienta en confianza. Por eso es que algunos especialistas, psicólogos pediatras, le van dando un juego, un juguetito. En base a lo que está teniendo el juguetito, este menor, ¿no? Jugando, puede ser un carrito, una muñequita, una pelotita, etcétera, va a permitir que el menor, ante el juego, vaya dando su narración de los hechos, ¿no? No es que tampoco la entrevista tiene que ser directa al menor, porque como anteriormente les he señalado, el menor no es un adulto. A veces hablamos de delito de violación sexual de infante de 5, de 4 años, de 6 años, ¿no? Entonces, donde ellos recién están en el pleno desarrollo, entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de desarrollar o al momento de darles o hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Ahora, no siempre el menor de edad te da la información, a veces se siente muy intimidado. Entonces, uno, si no logra la información, por lo menos hay que buscar el intento de que este menor de edad nos dé alguna información de algún abuso sexual que haya vivido. Entonces, esta habitación tiene un nombre y no está vinculado a ningún niño o niña que alguna vez desfiló en ese cuarto, tampoco algún psicólogo que haya conseguido que un menor cuente en detalle la forma en la que fue ultrajado, ¿no? Pero sí lleva el nombre de un personaje que dedicó la mayor parte de su vida a investigar el comportamiento infantil y a su momento lo hemos señalado que era Arnold Hessel, ¿no? ¿Qué es la cámara Hessel? Entonces, la cámara Gesell no es algo que se dio de la noche a la mañana. La cámara Gesell se le conoce a un resultado de un largo periodo de trabajo del psicólogo, pediatra, filósofo estadounidense Arnold Hessel, quien utilizó, como anteriormente lo señalábamos, las cámaras fotográficas y de video con espejos unidireccionales para poder observar con detalle cómo se desenvuelven los niños e incluso antes de lo que puedan hablar. Es decir, este psicólogo pediatra analiza el lenguaje no verbal del niño e incluso a través de ese análisis del lenguaje no verbal, uno podría darse cuenta si un niño está mintiendo, si un niño no está diciendo la verdad o un niño está inventando cosas, ¿no? El cuarto de la cámara está dividido en dos partes y solo lo separa una pared de vidrio espejada, ¿no? El primer ambiente está destinado a la entrevista del menor con el psicólogo. En el segundo espacio se hacen presentes el juez a cargo del caso, el fiscal a cargo del caso, los abogados de ambas partes y los familiares del niño. Estos últimos solo pueden observar, ¿no? Es decir, los padres menor. El primer ambiente de la habitación está acondicionada con una mesa, tiene dos sillas, algunos lápices, algunas hojas. La intención es que el niño encuentre un ambiente cómodo para que pueda contar su historia, ¿no? Mientras que la segunda parte del cuarto contiene cámaras de vigilancia, una pantalla y algunas carpetas para las autoridades presentes, llámese en este caso el fiscal, el juez y el abogado defensor, ¿de acuerdo? Y el abogado defensor. Muy bien. Eh, Ahora, hay que tener en cuenta. Bueno, claro, muy bien, muy bien. Entonces, si bien este método fue creado por Hessel, para investigar el comportamiento en menores,
no tardó en convertirse también en una herramienta jurídica para conocer detalles, acciones u omisiones y pormenores de casos vinculados a abusos sexuales contra niños y adolescentes, ¿no? Esa es la primera función, para ver si el menor de edad fue víctima de algún delito contra la libertad sexual. El material que pueda obtenerse utilizando la cámara Gesell es desde el punto de vista psicológico la evocación de un trauma que cualquier persona querría evitar por su propia salud mental. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, la información puede ser determinante para resolver un caso judicial, ¿no? Un caso judicial. Ahora, ¿y esto por qué? Porque naturalmente, eh, si se trata de una denuncia de violación con menor de edad, hay que tomar necesariamente la declaración del menor de edad para que nos pueda narrar y el psicólogo puede determinar si es que existe un daño psicológico en el menor de edad que conlleva a la existencia de sufrimiento de un delito contra la libertad sexual, ¿no? De un delito contra la libertad sexual. Ahora, la probada relevancia de este método, es decir, la Cámara Gesell en el ámbito jurídico, generó eminentemente la creación de un protocolo para su uso, lo cual lo vamos a señalar más adelante, ¿no? Y hasta hace un tiempo uno no entendía, porque decía, bueno, tenemos la cámara, tenemos al pediatra, pero ¿cómo va a ser nuestra participación? Entonces se instauró un protocolo de uso, como les señalo más adelante, yo le voy a tener a bien demostrar, ¿ya? Este consiste básicamente en que el menor ingresa a la habitación acompañado solo o por un psicólogo, nadie más, el menor y el psicólogo. Quien tendrá, los textos escritos señalan, la titánica tarea de hacer que el niño cuente su caso y logre identificar a su agresor. Aquí algunas cuestiones bastante interesantes que señalar, ¿no? No es lo mismo, sabemos nosotros, que tomarle la declaración a una persona mayor con mayor conocimiento de un hecho que puede ser considerado ilegal o inmoral o un hecho no bueno, que a un niño que puede considerar que todo partía de un juego, que partía de una promesa que lo hizo alguien bien cercano y que no sabe distinguir todavía que sobre lo que hicieron sobre este menor tiene alguna relevancia o de connotación penal, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro, de que el menor, si no se siente cómodo en el ambiente o no se siente cómodo frente a la persona que le está realizando las preguntas, entonces hay grandes posibilidades de que exista pues un fracaso, ¿no? Entonces, no todas, o sea, por eso hay que entender de que un especialista en psicólogo pediatra tiene que tener una vasta experiencia para que sepa sacar información a este menor, ¿no? No es una pregunta directa, porque uno te puede hacer una pregunta directa como a veces en los roles prácticos se evidencia, pero uno no obtiene del todo una información como debería haber sido, ¿no? Entonces, los otros actores, como el fiscal a cargo del caso, el miembro de la policía que quizás tomó la denuncia o los familiares del niño, siempre pertenecen dentro de la habitación, pero no va a haber una participación. Como señala algún texto, permanecen como fantasmas, ¿no? No pueden participar de la sesión, pero sí puede comunicarse con el psicólogo para solicitar que agregue alguna pregunta que consideren relevantes para la investigación. Eso es una cosa distinta, es una cosa diferente. De ahí hay una serie de pautas también que hay que entender, ¿no? Porque acá lo que busca el psicólogo es que el menor dé la narración. Cuando uno es fiscal, las preguntas que uno realiza no siempre están dirigidas a que nos cuente la historia de los hechos, sino que van dirigidas a que nos cuente determinados contextos de los hechos que uno puede considerar que tienen relevancia penal, ¿no? Por ejemplo, que el delito de violación se haya dado dentro de un domicilio, esto pues es una narración del hecho de manera genérica, pero lo que
nos interesa a nosotros es saber de qué forma se dio el delito de violación, si ha existido alguna amenaza de por medio, si ha existido violencia de por medio, o en el caso de los tocamientos indebidos, lo mismo sucede, ¿no? De qué forma fue el tocamiento, cómo fue. Entonces, va a haber siempre situaciones en las cuales el psicólogo realice preguntas con el objetivo de que el menor narre acontecimientos, narre hechos. Hay menores de edad que señalan que, por ejemplo, ellos fueron llamados por un familiar a la habitación, pero que en la habitación apareció otra persona que no lograron distinguir y fue quien abusó de él, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que van a nacer precisamente de esa situación y es ahí donde el fiscal podría formular las preguntas, ¿no? Pero comunicar, obviamente, al psicólogo qué preguntas hay que hacerlas para que de esa manera se pueda agregar a la entrevista, llamémoslo así, que se está haciendo al menor de edad. Y lo mismo sucede en el caso del abogado, ¿no? En el caso del abogado. ¿Y por qué a través del psicólogo? Porque ya anteriormente hemos señalado. Se entiende que es el especialista de cómo va a llevar la información, ¿ya? Muy bien. Eh, Ahora, Roger dice, el juez está presente solo cuando se solicita como prueba anticipada. Ah, pero bueno, vamos a ver aquí algunas cuestiones. Miren, y también tenemos algunas participaciones. A ver, tengo la participación de Edson, ¿no? A ver, no sé si lo pueden habilitar el audio. Está en todo modo silencio, ¿no? ¿Me confirman? ¿Sí? Buenas noches. A ver, un momento, Edson, déjame levantar el volumen. Ok, ahora sí. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Edson. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Doctor, ¿qué valoración se puede dar, por ejemplo, a una declaración en cámara Gesell cuando las preguntas son capciosas, están sugeridas a la parte, a la parte agraviada? Entonces, evidencia de, por ejemplo, de las 35 preguntas, el 60% de esas preguntas son sugeridas a la parte agraviada. Se podría decir de que ese acto de investigación tendrá la calidad de fundado y grave elemento de convicción para una prisión preventiva o un elemento de convicción para una etapa intermedia, un control de acusación. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Y si la Cámara también procede para menores y mayores, ¿verdad, doctor? También tenía esa duda. Ya, a ver, vamos a ir por parte, ¿no? Por ejemplo, doctores, un ejemplo, una pregunta direccionada, una pregunta sugestiva. Yo podría decir, ¿no es verdad, Edson, que tú tenías un arma en la mano? Es una pregunta que yo lo estoy haciendo y será esto de forma sugestiva. Yo podría decir al menor de edad, ¿no es verdad que fulano de tal te violó? Es una pregunta sugestiva. ¿No es verdad que el señor tal te llevó a su habitación? Es una pregunta sugestiva, ¿cierto? Entonces, ese tipo de preguntas pueden ser observadas, por supuesto que sí. Y si uno realiza esto, significaría que no se está cumpliendo el protocolo como debe ser. El primer protocolo en la declaración del pediatra es primero que explique la narración de los hechos, o sea, cómo se han suscitado, cómo se dio. En base a ello, tendrán que existir preguntas que conlleven a mayores aclaraciones. Por ejemplo, ¿usted dónde se encontraba en tal lugar? ¿No? O bueno, no le vas a decir usted a un niño, ¿no? Pero ¿qué es lo que, con quiénes vive usted? Vivo con mi papá y vivo con mi tío, ¿no? ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama tal. ¿Cómo se llama su tío? Mi tío se llama tal, ¿no? ¿Qué cercanía tiene con su tío? ¿Usted juega con su tío, no? ¿O hace algo con su tío? Sí, juego con mi tío, ¿no? ¿A qué juegan ustedes? Bueno, jugamos a los carritos, por ejemplo, ¿no? Y así irán las preguntas, pero yo no puedo hacer una pregunta directa condicionando su respuesta el menor. Ahora, claro, ahí pasemos a lo siguiente, el siguiente dato. El psicólogo no es un especialista en el sentido de saber qué cosas preguntar. No es un hombre de derecho el psicólogo, ¿no? El psicólogo pediatra da preguntas en base para que le permitan determinar si existe un daño o no psicológico.
pero por ende, si es que por ahí se le sale alguna pregunta sugestiva, digamos, no es el operador técnico como para quien uno puede objetar, ¿no? Entonces, lo que uno tendría que hacer como abogado defensor es buscar ingresar algunas preguntas para que el psicólogo las pueda transmitir, porque ante las preguntas que le hacen al psicólogo, el psicólogo transforma esas preguntas para hacerlas al menor, ¿no? Para hacerlas al menor. De ello veamos. Ahora, hay que ver, ¿no? Hay que ver que hay que estar muy atentos a la narración y hay que estar muy atentos a las preguntas. Ahora, todo ello, la declaración del menor, hay que ver de un análisis desde un contexto probatorio. En un análisis de contexto probatorio, así sea una declaración del menor de edad, tiene que ser corroborado con otros elementos periféricos, ¿no? Porque si yo tengo la sola declaración del menor de edad, pero no cuento con otros elementos periféricos, tendrá un valor probatorio, pero no a un nivel, por ejemplo, de una suficiencia absoluta, ¿no? No es una suficiencia absoluta. Quizás te ayude, me atrevo a decir, a formalizar, quizás a acusar, ¿no? Porque hay que tener elemento de convicción suficiente, pero para una sentencia el grado de probabilidad es a nivel de una certeza. Entonces, ninguna sindicación sin que tenga algún otro elemento periférico que corrobore ello, que podría ser una cámara de videovigilancia, declaraciones de otros testigos, el examen psicológico del agresor, ¿de acuerdo? O contextos que nos permitan evidenciar algunas otras situaciones como videos, fotografías, todos ellos sí nos podrían permitir a nosotros tener la certeza de que aquí sí se configuró un delito de violación. Ahí ya va un contexto ya de probanza, ¿de acuerdo? Un contexto de probanza, ¿ya? Muy bien. Tengo a Roger, ¿no? Al doctor Roger ahora levantó la mano, no sé si lo podemos activar el micrófono. Sí, doctor. Buenas noches, gracias. Al respecto, tengo dos preguntas. Mira, la primera, justo con el colega que me precedió, eh, acerca de las preguntas que se puede hacer en la Cámara GESEL, adicionalmente a las sugeridas o subjetivas. También hay un tema de cuestionamiento cuando la defensa, por ejemplo, quiere hacer las preguntas que uno considera pertinentes. Sin embargo, el propio psicólogo o psicóloga te las recorta. Uno, no te la traslada como uno quiere. Y segundo, te limita. E incluso te dice, ¿sabes qué? Esta pregunta no lo puedes hacer. Cuando de repente para la teoría del caso es muy importante porque son preguntas que tienen relación o nos ayudaría en todo caso a salirnos de duda. Este es un tema, ¿cómo podemos hacer eso? Que las preguntas que queremos sean trasladadas como tal o que no nos recorten esa pregunta, porque recuerdo que una vez psicóloga me dijo, no, César, de pronto no puedes hacerla, y simplemente no la trasladó, no la hizo, como yo puedo dejar constancia en todo caso, si es la única oportunidad que yo tengo para poder hacerlo. Y segunda, esta cámara o entrevista única, yo soy de Ucayali, Calpa, usualmente los fiscales tienden a hacerlo como una entrevista única, sin la participación del juez, y no lo consideran como una prueba anticipada. Yo en algunos suelo presentar un escrito peticionando que se le corra traslado al juez para que sea considerada una prueba anticipada, como lo establece el artículo 242, el literal D del Código Procesal Penal. En ese sentido, algunos fiscales me responden y sí trasladan al juez para su participación, y otros simplemente no lo hacen. Sí, quiere que sea una entrevista única, sin la participación del juez. Ahora, si no me presento como defensa, lo que hacen es llamar al defensor público para que participe. Y es todo un trámite, es solicitar la nulidad de eso, por cuanto como defensa me gustaría que sea una prueba anticipada. ¿Qué solución le puede dar en este caso, doctor, si es que la fiscalía no opta por mi solicitud? Gracias. Ya, ok. Dos preguntas bastante interesantes. La primera de ellas, yo les voy a mencionar ahorita el protocolo de lo que viene a ser la participación de los sujetos procesales. Lo que en resumen puedo decir de que se entiende que el especialista, que es el psicólogo, es el que transforma la pregunta que uno dirige. Ahora, es natural que uno diga, pero yo tengo preguntas establecidas que yo quisiera hacerle directamente, ¿no? Al menor.
porque el menor como que duda todavía, duda y no sabe si mi defendido habría sido, solo sabe que con él estaba jugando y él recuerda al parecer que él era el único que se encontraba en la casa. Sin embargo, en esa casa, aparte de ellos, estaba otra persona más. Entonces yo quiero hacerle preguntas para que este menor también señale qué otra persona solía visitar ese lugar, ¿no? Y si con él tenía algún tipo de cercanía. Entonces yo puedo buscar preguntas y fíjense que el procedimiento me dice de que el psicólogo tiene que transformar esa pregunta, pero no te puede decir esa pregunta no lo hagas. ¿De acuerdo? O sea, el psicólogo no te podría decir, ¿sabes qué? Esa pregunta no lo puedes hacer. No, el psicólogo tiene que transformar esa pregunta de una manera en la cual el menor pueda dar información, porque el no hacerlo sería señalar un recorte al derecho de preguntar por parte de la defensa, cuando esto va a ser muy importante para construir nuestra propia teoría de los hechos, ¿no? Entonces, al final, de una u otra forma, antes de la declaración o por un escrito, tendríamos que dejar constancia de este acontecimiento, porque es como el fiscal, ¿no? El fiscal en las preguntas que no son menores de edad no te puede decir, señor abogado, esa pregunta no se hace, ¿no? Tendrá que en todo caso decir, replantea la pregunta. Lo mismo en el caso del psicólogo. El psicólogo, que en este caso tiene la obligación de tener que nuevamente, en base a las preguntas que hizo, buscar la forma de que el menor responda. Para eso es el especialista, para eso es el pediatra. No te puede decir, esta pregunta no se haga. Ahora, respecto al otro tema que es bastante interesante, sobre si es prueba anticipada o prueba preconstituida, ¿no? La declaración de los menores de edad en cámara GESEL, existe, y eso lo voy a ver acá, lo que viene a ser, por ejemplo, un debate inicial, ¿no? Si es que la declaración del menor de edad viene a ser una prueba preconstituida o viene a ser una prueba anticipada. Sobre ello, hay que ver que existe un expediente, que es el expediente 01040-2019-5. Reitero nuevamente, eso es un expediente 01040-2019-5, donde declararon nula la condena que valoró declaración en Cámara Gesell como prueba preconstituida, como prueba preconstituida. ¿Y por qué? Porque como lo decía el doctor, hay muchos que señalan de que la declaración del menor de edad sería una prueba preconstituida, ¿no? No sería una prueba anticipada, es una prueba preconstituida. Sin embargo, este expediente que yo le menciono hace una valoración de que las declaraciones que se tienen que dar en Cámara Gesell tienen que ser con presencia del juez, por ejemplo, ¿no? Y de ahí nos da una motivación bastante interesante. Entonces, reitero el expediente es el 01040-2019-5, ¿de acuerdo? Ese es el expediente que nos habla sobre una correcta motivación que se tiene que dar, en este caso de las declaraciones que son consideradas como pruebas preconstituidas. ¿Ok? Muy bien. Tengo otra pregunta, me parece, ¿no? Otra pregunta más, ¿sí? Pero vamos a ver acá. Muy bien, vamos a ver. Víctor Buenas noches. Núñez. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Desde la ciudad de Trujillo los saludamos a usted y a todos los presentes. Doctor, eh, teniendo en cuenta que la declaración en Cámara Gesell es en sí una pericia, como usted nos lo anotó inicialmente, ¿existe la posibilidad o cabe la posibilidad que el abogado defensor pueda ir acompañado de un perito psicólogo? Porque entendemos que la declaración del menor, o en este caso del presunto agraviado, también tendría que estar sometida a un test de veracidad. Los abogados no somos psicólogos,
conocemos leyes, conocemos técnicas de litigación oral y en lo mejor que podamos hacer, pues, si se trata de una prueba anticipada, podemos en todo caso controlar digamos, las preguntas permitidas y las no permitidas, llámese sugestivas, directas, capciosas, coactivas, etcétera. Pero más no así podemos, digamos, evaluar la calidad de las respuestas del menor. Entonces, como usted nos decía al inicio, es en sí una pericia la declaración de este menor en cámara Gesell, y claro, y es así porque interviene un especialista, pero pregunto yo, digamos, en ese contexto, cabe también la posibilidad entonces de que el abogado pueda ser asistido también por un psicólogo Sí. de parte, quiero decir, ¿no? ¿Y cuál sería el procedimiento? Porque me sucedió una vez que Ajá. este, intenté ser acompañado por un psicólogo y dijeron que, bueno, el juez no lo permitió así simplemente, ¿no? No lo permitió, dijo que no se trataba de una pericia, que simplemente era una declaración y que, bueno, el psicólogo pues no tenía nada que hacer ahí, Ok. ¿no? Entonces, bien, eso, gracias, doctor. Claro, muy bien. Es normal que a veces puede existir, bueno, mejor dicho, no debe ser normal que exista un desconocimiento de cómo es el protocolo en el caso de la declaración de un menor, ¿no? No hay que entender de que, por ejemplo, las declaraciones de los menores de edad van a ser dirigidas por quién, dirigidas obviamente por un pediatra, por un psicólogo especialista. Si el fiscal o el abogado hace preguntas, la obligación que tiene él es de poder transformar estas preguntas para hacerlas llegar al menor de edad. Porque claro, uno como fiscal o abogado defensor podría hacer una pregunta que quizás no sea adecuada para un menor. Entonces el protocolo es el siguiente, ¿no? El perito de parte va a participar, obviamente no dentro de la cámara, pero sí al momento de ver en la narración que dé el menor de edad qué preguntas podrían introducirlas o de qué forma, ¿de acuerdo? ¿De qué manera? Es decir, yo puedo ser abogado defensor, mi patrocinado está siendo imputado por el delito de violación de menor de edad, llevo un especialista, ¿no? Psicólogo de menores también, y a través de él, ¿no? Introduciré la pregunta, porque claro, yo podría querer preguntarle algunas cuestiones, pero a través de la participación de mi perito puedo introducir preguntas, ¿no? Que no le van a hacer daño a la declaración del menor. Eso es. Ahora, no es cualquier declaración. No podemos decir que la declaración del menor de edad es cualquier declaración. Ya la misma génesis de estas declaraciones consideran que es una declaración especialísima, que busca proteger al menor de edad. De ahí que existen ciertos debates en los cuales se señala si la declaración del menor de edad es prueba preconstituida o prueba anticipada, y eso lo vamos a ir definiendo más adelante también. Pero en conclusión es que sí, puede existir una participación, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a continuar, ¿ya? Para que el tiempo no nos gane, para que el tiempo no nos gane, ¿ya? Pero muy bien, hay algunos que han pedido la resolución. Mira, yo les voy a enviar igual, yo siempre suelo dejarles ahí mi número de WhatsApp en el caso que ustedes lo necesitan, ¿no? Acá nuevamente lo voy a poner, ¿no? Y ustedes en el caso tengan algún tipo de preguntas, lo pueden realizar también y yo gustosamente podría responder cualquiera de las interrogantes que ustedes tengan, ¿ya? Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, pero bueno, ya no me permite, ¿no? Ya. Muy bien, doctores, entonces vamos a ver y vamos a continuar ahora. Vamos a ver. Entonces estábamos en ese aspecto, ¿no? Muy bien, vamos a quedar. Ahora, por cámara Gesell, dos partes, la primera el ambiente, cómo funciona la cámara Gesell, también hablamos, ¿no?
Si bien su método fue creado por Gesell para investigar el comportamiento de menores, no tardó en convertirse también pues, en una herramienta jurídica para conocer detalles, acciones, omisiones y pormenores de casos vinculados a abusos sexuales contra niñas y adolescentes. ¿Cómo funciona la cámara Gesell? El material que puede obtenerse utilizando la cámara Gesell es desde el punto de vista psicológico la evocación de un trauma que cualquier persona buscaría de una u otra forma evitar por su propia salud mental. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, la información puede ser determinante para resolver algún caso, ¿no? ¿Para qué sirve? La cámara Gesell es creada, y hay todavía varias cámaras Gesell por crear, pero el ambiente tiene que ser ideal para que el menor intente exponer su caso ante el psicólogo a cargo de esta toma de declaración. De esta forma, sirve para fijar los hechos según lo vivido por el menor y, claro, para evitar lo que hoy en día se denomina como la denominada revictimización, ¿no? Es decir, el niño ya no tiene la necesidad de narrar una y otra vez los detalles de su abuso a lo largo del proceso judicial, sino que lo hará en una sola ocasión. Un menor que ha sido víctima de abuso sexual no tiene pues que revivir ese trauma, que va a necesitar todo un proceso para que lo pueda olvidar, ¿no? E incluso hay quienes pasan los años y no olvidan ese acontecimiento vivido cuando eran menores de edad, entonces tienen que ir constantemente a varias terapias psicológicas. Por ende, que la inclusión de la cámara Gesell en el ámbito jurídico evita precisamente que los niños y adolescentes sufran de revictimización por parte de las autoridades judiciales, políticas o policiales, ¿no? La persona maltratada vuelve a experimentar el papel de víctima fruto de revivir momentos dolorosos y emocionales asociados a su experiencia traumática inicial en repetidas ocasiones. Entonces, cuando el menor, por ejemplo, se tenía que tomar su declaración ante la policía, ante el fiscal, ante el juez, el abogado, algún ministerio, entonces entendía ahí que lo que había sucedido era algo negativo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la revictimización puede desencadenar diferentes problemas psicológicos. Por ejemplo, un estrés postraumático, la pérdida de motivación y autoestima, la ansiedad y miedo o sensación de amenaza constante por parte de quien revive constantemente estos hechos, ¿no? Bueno, acá esto hemos señalado también, yo igual lo voy a mencionar de forma genérica nada más, porque tenemos a Arnold Gesell, ¿no? Que es el creador en sí de esta denominación. Fue el mayor de 5 hermanos, hijo de un fotógrafo y una profesora. Desde joven siempre mostró pues, su interés por la psicología y el desarrollo infantil. Arnold Gesell nació en Wisconsin, en los Estados Unidos, en 1880, estudió filosofía en su ciudad natal. Al poco tiempo decidió formarse como médico en la Universidad de Wisconsin. Tras culminar sus estudios, se desempeñó como asistente universitario en la Universidad de Yale. Allí fundó una clínica que es denominada Clínica de Desarrollo Infantil. También trabajó como psicólogo escolar de una escuela por los Estados Unidos. En esa última ciudad, Gesell inició su propia investigación sobre el desarrollo de niños con discapacidad, ¿no? Tras publicar una serie de artículos sobre ese tema, entendió que lo suyo era el estudio de la evolución infantil, ¿de acuerdo? De la evolución infantil. Bueno, doctores, a ver, esto es aproximadamente un espacio donde yo les señalaba, ¿no? Tenemos al psicólogo, tenemos a la víctima, tenemos una cámara, ¿no? El juez, el fiscal, está el secretario, el policía, el abogado, el imputado también. Ahora, si se presenta un perito de parte, naturalmente también podría estar ahí el perito de parte, ¿ya? Muy bien. Respecto a su bagaje histórico, la cámara Gesell existe pues ya desde hace mucho tiempo, pero orgánicamente en el Perú se comenzó a utilizar
desde el año 2008 y se estableció por ende un reglamento de uso y obligación para todos los defensores porque era una aberración que un niño, un chico víctima de abuso sea sometido pues a varios interrogatorios desde la primera declaración que hacía en sede policial hasta incluso llegar a juicio oral, ¿no? Muy bien. Utilización de la cámara GESEL. Para tomar declaraciones testimoniales a los menores, la cámara GESEL es parte de un sistema que se terminó de completar con el protocolo ¿no? En casos de abuso sexual infantil, por el que se instauró que la policía no debe tomarle declaraciones testimoniales al menor de edad ni tampoco a la madre, sino que se hará en una sola entrevista con la utilización de la cámara GESEL, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado cómo funciona la cámara GESEL, la inhibición del proceso, para qué sirve. La cámara GESEL en el Perú también, ya en contexto históricos. Ahora voy a señalarles, doctores, este material ustedes lo van a tener, pero les voy a mencionar el protocolo, ¿ya? Vamos a pasar al protocolo. A ver, vamos por acá. Tengo el protocolo de la cámara GESEL. Vamos a ver, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, uso de la cámara y... Okay. Ya, ok, doctores, acá lo tengo. Ahora los proyectos. Vamos a ver. Muy bien, doctores. ¿Pueden visualizar este manual? ¿Me confirman, por favor, a través del chat? Ok, sí, podemos visualizar. Perfecto, muchas gracias. Existe, doctores, una guía de procedimiento para la entrevista. Bueno, muy bien, Elisa, muy bien, Ángel, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Ok, bueno, ahí les he dejado el número de WhatsApp también, ¿no? Mi número de WhatsApp, doctores, ustedes lo pueden visualizar ahí. En el caso que ustedes quieran el guía, y que también lo van a subir, ¿no? Pero si ustedes lo desean, ahí tienen, en el caso de alguna consulta que ustedes tengan. Bueno, guía de procedimiento para la entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Vamos a ver acá. Miren, algunos aspectos importantes. El contenido. La parte 1 del contenido de este manual de procedimiento o guía de procedimiento para entrevista única de niños, niñas o adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual son de la siguiente manera. Primero, en el capítulo 1, lo que se observa es la función y actuación de los intervenientes en sala de entrevista única. Es decir, este manual me va a detallar cuál es la función y actuación que tiene el Ministerio Público, el titular de la acción penal, el defensor de la legalidad, el que conduce la investigación. También vamos a ver la función y actuación del psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También veremos la función y actuación del digitador de sala de entrevista única, la función y actuación del intérprete también, que es importante,
Luego se evidencia en el capítulo 2 el procedimiento de entrevista única, es decir, la etapa previa, la denuncia, formas de conocimiento del delito o infracción penal, conocimiento de oficio, denuncia ciudadano de parte, comunicación a la Policía Nacional del Perú o noticia policial. Luego contiene también la evaluación médico-legal, la etapa de entrevista única, las consideraciones, criterios de exclusión para uso de sala en entrevista única, el procedimiento de entrevista única, antes de la entrevista, inicio de la entrevista, durante la entrevista, culminación de la entrevista, después de la entrevista, ¿no? Luego se evidencia la etapa posterior, la evaluación psicológica, la derivación a la red de asistencia y tratamiento de niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a irnos a señalar primero la función y actuación del fiscal, del Ministerio Público, el titular del ejercicio de la acción penal, del defensor de la legalidad. Aquí nos va a señalar cuál es la función que tienen ellos dentro de este proceso, ¿no? Nosotros sabemos que en todos los casos de delitos o infracciones a la ley penal contra la libertad sexual y trata con fines de explotación sexual en agravio de niñas, niños o adolescentes, el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio, ¿no? Con la apertura, con la emisión de la disposición de apertura, hasta la culminación, que en este caso viene a ser emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria, en sede fiscal o en sede policial, según el Ministerio Público así lo disponga, ¿no? Cuando el investigado es mayor de edad, quien dirige el procedimiento de entrevista única es el fiscal penal, ¿no? El fiscal de familia participa velando por el respeto de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Y si el investigado es menor de edad, este último dirige el procedimiento de entrevista única. Así nos señala, dirige el procedimiento de entrevista única, el fiscal de familia. En caso existan investigados mayores y menores de edad, quien dirige la entrevista es el fiscal penal, previa coordinación con el fiscal de familia, a fin de que se comunique al psicólogo cuáles son los elementos fácticos que son necesarios conocer. El fiscal penal de familia o mixto o la policía, cuando el fiscal lo disponga, emite el oficio correspondiente para que el niño, niña o adolescente asista a las evaluaciones médico-legales, ¿no? Que en este caso vamos a tener, por ejemplo, el reconocimiento médico-legal para el delito contra la libertad sexual, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en las situaciones flagrantes? ¿Cuál va a ser la labor del Ministerio Público? En los casos de flagrancia, la evaluación médico-legal, entrevista única y evaluación psicológica del niño, niña o adolescente se realiza dentro de las 24 horas y a la brevedad, ¿no? Menor tiempo de 24 horas podría darse, pero siempre y cuando sus condiciones de salud física o mental así lo permiten, ¿no? ¿Quiénes concurren a la entrevista de cámara GESEL? Vamos a ver, tenemos al niño, niña o adolescente, pueden concurrir. Tenemos necesariamente la participación en menores de edad del fiscal de familia, ¿no? Va a estar el fiscal penal, por ejemplo, mixto, ya esto depende de la jurisdicción en la cual corresponda. ¿Quién más estará presente? Los padres o responsables de niño, niña o adolescente. También va a estar presente el abogado defensor del niño, niña o adolescente. El abogado defensor o en su defecto estará presente el abogado de oficio del investigado y el policía, pero siempre y cuando los casos correspondan, ¿no? Estarán presentes dentro de lo que viene a ser la entrevista única, ¿no? Entendamos también que al ser la entrevista
un procedimiento de carácter reservado, la presencia de estudiantes de cualquier profesión, profesionales, funcionarios, otras instituciones, está totalmente prohibida, bajo responsabilidad funcional. Es decir, a veces, ustedes saben, de que pueden traer a un practicante, ¿no? O pueden tener a un estudiante, o pueden convocar a alguna otra institución fuera de los que anteriormente hemos señalado. Entonces, ello se encuentra prohibido, ¿no? Va a haber, naturalmente, para la entrevista única en cámara GESEL, se señalará fecha y única para esta entrevista. En caso de concurrencia del niño, niña o adolescente, el fiscal levantará un acta y reprogramará la misma solo por segunda vez. Cuando incumpla con asistir a una segunda situación, el fiscal deberá citar al niño, niña o adolescente, en este caso ya en despacho fiscal. ¿Y eso qué significa? De que ya el procedimiento no se hará a través de cámara GESEL, ¿no? La cámara GESEL. No, la Defensoría del Pueblo tampoco va a estar, no, acá solamente las instituciones que aquí se mencionan dentro de lo que viene a ser este protocolo, ¿ya? Por eso es lo que yo les señalo la existencia de un protocolo. En base a eso se va a cumplir todo lo que viene a ser la declaración en cámara GESE, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Sí, es la guía que ahora es la que están manejando, ¿ya? Es la guía actual que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Ha habido obviamente algunas modificaciones, pero nos basamos básicamente en la guía que hoy en día tenemos. Vamos a ver, eh, hay un aspecto bastante interesante en razón que el psicólogo del Instituto de Medicina Legal deberá siempre estar capacitado en técnica de entrevista forense. En técnica de entrevista forense. De ahí cuando hace un momento decían, pero yo quiero hacerle la entrevista al menor de edad, yo quiero formular las preguntas, ¿cómo lo puedo hacer, no? ¿De qué manera lo voy a hacer? Obviamente un fiscal o un abogado, personas jurídicas, operadores jurídicos, ¿no? En el caso del fiscal o el defensor particular, conocemos lenguajes técnicos y preguntas técnicas para hacerle a una persona que está sometida a una investigación, ¿de acuerdo? Sometida a una investigación. Entonces, vamos a ver en ese sentido de que las preguntas tienen que ser netamente formuladas por un psicólogo, pero que aparte de eso sepa, domine técnica de entrevista forense. Por eso decían de que también resultaba siendo importante de que el psicólogo del Instituto de Medicina Legal tenga alguna capacitación o alguna especialización en técnica de entrevista forense, ¿no? De niñas, niños, adolescentes. Y aparte de eso, contar con alguna experiencia necesaria para realizar el procedimiento de entrevista única en caso de delito de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Por eso es que también la norma te faculta de que uno puede tener su perito de parte, ¿no? Porque, ¿qué sucede si es que estamos ante un psicólogo de este Instituto de Medicina Legal, pero que no cuenta con la capacitación en técnica de entrevista forense? Y tu perito de parte sí las cuenta. Entonces, naturalmente, como tu perito de parte sí conoce, hallará las falencias de las preguntas que realiza la otra parte, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. De nuevo, sabemos que la presencia del abogado defensor del imputado es obligatorio. Vamos a ver, reitero, pueden hacer ustedes sus preguntas necesarias. Vamos a ver. Sabemos, acá nos dice, por ejemplo, Lenovo me sale, ¿no? Me dice, sabemos que la presencia del abogado del imputado es obligatoria o de oficio, es obligatoria, pero ¿qué precedente se cite cuando no ha participado ni un abogado ni particular o de oficio?
se tendría que reprogramar, se tendría que reprogramar, eh, porque sería dejar en indefensión al imputado, al imputado. Entonces, por ende, en este tipo de entrevistas, lo que siempre hace el Ministerio Público es ver, en el caso de concurra, por ejemplo, ya la Defensoría Pública se encuentra notificada para que ellos puedan acudir a esta toma de declaración. En el caso no se encuentra el abogado y por algún motivo el defensor público tampoco se da cita, entonces tendríamos que reprogramar por una segunda y última ocasión. Ya si en esa última ocasión no se logra, entonces ya la declaración tendría que hacerse en sede del Ministerio Público, ¿no? La prueba ilícita. Vamos a ver. Bueno, si es que prueba ilícita, bueno, ¿en qué sentido en el contexto de la prueba ilícita? Lo que pasa es que la prueba ilícita es cuando se da vulnerando derechos fundamentales o cuando se termina vulnerando el debido procedimiento, ¿no? En este caso de un menor de edad no sería pues una prueba, no estamos hablando técnicamente de cuestiones probatorias, eso se verá en juicio, ¿no? No hablamos en sí de una situación de probanza ahí, ¿ya? No hay una situación de probanza, ¿no? Lenevo me dice acá lo siguiente, sabemos que uno de los elementos periféricos que coadyuvan a la declaración Gesell es el peritaje psicológico, pero ¿tendría la calidad de elemento periférico si este peritaje psicológico se tomó 5 años después de la entrevista única? Lo que pasa es que ahí ingresa lo siguiente, miren, lo que es el examen psicológico, ¿no? En la entrevista única, hay que ver cada caso en particular. Hay que ver la entrevista de una persona 2 meses después, de un menor de edad, 2 meses después de haber sufrido un delito de violación, el recuerdo es cerca, ¿no? Entonces seguramente el daño psicológico es mayor. Si su declaración da 5 años, 6, 7 años después, hay que ver si producto de esa situación han generado taras o han generado secuelas psicológicas. Si pasa más tiempo también, ¿no? Entonces, no, nunca se mantiene el informe psicológico de manera igual en la víctima, ni siquiera en el agresor. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es que el peritaje psicológico, ¿no? Va a ir de la mano precisamente de las formas de entrevista que uno le haga al menor, ¿no? No todos los delitos de violación son denunciados inmediatamente. Muchos son denunciados después de 3 años, cuando incluso el menor ya no se recuerda tanto, pero son los padres que a través de algunos videos que encontraron, fotografías o que alguien señaló, terminan sindicando a una persona como autora del delito de violación, ¿no? Entonces, ahí veremos, ahí se verá, ¿no? Que hay cambios, obviamente, hay cambios, ¿no? En la información que puede dar el menor, por no recordarse, y ahí ingresa pues el papel que tiene que tener este especialista pediatra en preguntas forenses, ¿no? Vamos a ver, Elisa nos dice, en el caso de delitos informáticos, aún no está identificado el agresor, ¿el protocolo es válido? Delitos informáticos, ¿ya? Muy bien. Delitos informáticos. Bueno, ahí no le entiendo tanto la pregunta. En el caso que sean delitos informáticos, aún no identifica la agresión del protocolo es válido, no le entiendo tanto, por lo que estamos hablando acá es de menores de edad, ¿no? Doctor, ¿la guía del 2016 con la ley 30364 es igual a esta o son diferentes? Ah, ya. Bueno, es algo bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que la entrevista acá es bastante parecido, por no decirlo igual, ¿no? Porque ¿qué diferencia la guía del 2016 con lo que viene a ser la ley 30364? Lo que pasa es que en el caso de la ley 30364, nosotros sabemos que esta ley protege a la mujer en todo su ciclo de vida, pero lo que nos interesa aquí, a tema de la exposición, es a los integrantes del grupo familiar. Y dentro de ello tenemos a los menores de edad,
¿no? A los menores de edad. Pero acá, claro, las personas que han sido víctimas de estos delitos son menores de edad que tienen cierta cercanía, ¿no? Con su entorno familiar. Por ejemplo, han sido violados por su tío, por su papá, por su hermano, ha habido tocamientos indebidos por un familiar o un pariente que vivía dentro de su casa, o quizás alguien que no tenga ningún tipo de relación familiar, pero vivía dentro de su casa, ¿no? Sin embargo, la guía del 2016 nos habla básicamente de quienes son víctimas de un delito de violación, pero por ejemplo en espacios públicos, ¿no? O en algunos otros lugares donde el agresor no vive bajo el mismo lecho que la víctima, ¿no? Sino en otro lugar. Pero las vías o guías son prácticamente la misma, ¿no? Con la gran diferencia que uno nos habla de los integrantes del grupo familiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces decíamos, bueno, a menos que acá haya más preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, acá es una pregunta bastante interesante, ¿no? Dice, doctor, si en un delito de robo agravado, la agraviada es una adolescente de 16 años, ¿es necesaria una entrevista única o cuál es la diligencia pertinente en base a su declaración? Ya, miren, yo les voy a señalar acá. Fíjense ustedes que la guía que yo les señalo es por lo siguiente, guía de procedimiento para la entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual. Hablamos de eso, ¿no? O cuando vemos lo que señala la ley 3034, nos habla de menores de edad, víctimas de violencia dentro de su entorno familiar. Si hablamos de un contexto de robo, ¿no? Esto no se encuentra dentro de la guía del procedimiento que se puede llevar a cabo, entonces lo que se hará es la toma de declaración, pero en sede del Ministerio Público, ¿no? No haremos su toma de declaración a través de la utilización de cámara GESEL, porque no se encuentra para ese tipo de delitos señalado la utilización de la cámara, ¿ya? Muy bien, ok. Entonces, aquí estábamos. La función y actuación del psicólogo forense de medicina legal y ciencia forense, ¿no? Eso es lo que hablamos. Capacitado en técnica de entrevista forense. Niños, niñas, adolescentes y contar con la experiencia necesaria para realizar el procedimiento de entrevista única en caso de delito de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. El psicólogo, naturalmente, es el responsable de informar al niño, niña y adolescente el procedimiento en la sala de entrevista única, sin ningún tipo de discriminación de edad, cultura e instrucción educativa, naturalmente. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede en aquellos casos donde el menor no sabe leer ni escribir? ¿Qué pasa en aquellas situaciones donde el menor habla quechua, ¿no? O habla aymara? Entonces, ahí va a ser necesario, por ejemplo, la ayuda también de un traductor, ¿no? El psicólogo junto con el traductor tendrán que hacer un trabajo, efectos de que se le tome la versión de este menor. A menos que el psicólogo especialista también sepa del idioma, entonces le realizará las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Luego, lo que hará este especialista psicólogo es realizar las coordinaciones preparatorias con los fiscales intervenientes a fin de tener la información necesaria que le permite realizar dicha entrevista, recaudando los elementos fácticos que ayudan al esclarecimiento del caso. Asimismo, orienta las preguntas de acuerdo a la edad cronológica, estado emocional, déficit intelectual, deficiencias físicas, sensoriales o indicios de posibles trastornos neurológicos, entre ellos las limitaciones de niños y adolescentes que serán entrevistados. Acá hay una regla bastante importante. Yo creo que ese es un llamado también a quienes básicamente son fiscales, que van a haber casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar,
o no, o la Fiscalía Penal que ven casos de violación en menores de edad. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, por ejemplo, fíjense ustedes, hay que tener en cuenta lo siguiente. El psicólogo, por más que sea un especialista en la materia, ¿no? Por más que el psicólogo tenga conocimientos, el psicólogo también necesita saber el caso. El psicólogo también necesita saber el caso, necesita saber qué sucesos se habrían dado, qué hecho le imputan, si es un delito de violación sexual o se le está imputando un delito de acto contra el pudor o se le está imputando un delito de tocamientos indebidos, ¿no? Entonces habría que ver ello. Obviamente el fiscal previamente a eso tendría que conversar, ¿no? Explicarle los sucesos, los hechos, o remitirle copia incluso de la calificación del hecho para que el psicólogo tenga conocimiento de qué trata la investigación. Naturalmente, básicamente los hechos, ¿no? No tanto el tema delictuoso, porque las cuestiones delictuosas le corresponden al Ministerio Público en razón de que es el encargado de hacer la calificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Bueno, ya hay la función y actuación del digitador realizar la entrevista única, lo dejamos, ¿no? Aquí ingresa lo siguiente, miren. Vamos a ver. Ok, hay algunas preguntas ahí, ¿no? Vamos a señalar luego las herramientas que se tienen, ¿no? Que es diferente. Vamos a ver, función del intérprete lo dejamos, ¿no? Yo creo que puede darse el caso de que hay intérpretes, sí, mejor lo vamos a señalar. Miren, a veces, y esto es muy frecuente también, mucho delito contra la libertad sexual se da cuando el menor de edad es alguien que habla otro idioma, ¿no? Es una persona que, como le señalaba, podría hablar, no sé, el quechua, el aymara, el bora, la xaninca, ¿no? Otras lenguas nativas, por ejemplo. Entonces, naturalmente, varios sucesos se dan de esta naturaleza, que son denunciados por terceros o por los padres de este menor, ¿no? En las cuales se dan, por ejemplo, cuando se dan contextos de ciertas fiestas, ciertos acontecimientos de esta naturaleza, y ahí es donde se perpetran estos hechos de violación. Entonces, el intérprete o la función que tendrá el intérprete será básicamente lo siguiente. El intérprete, para empezar, es una persona ajena al proceso de investigación, pero que brinda asistencia en los casos que se requiera. Esto debido a que el niño, niña o adolescente tiene una lengua materna distinta a lo que viene a ser el castellano. Asimismo, para los casos en que el niño, niña o adolescente presente algún tipo de discapacidad, por ejemplo, a veces se tiene a los menores que son sordociegos, pero que han sufrido algún tipo de delito contra la libertad sexual. Se tiene al sordo ciego mudo, se tiene al sordo, se tiene al sordo mudo, se tiene al ciego. Entonces estos deben contar pues con especialistas en el lenguaje de señas, por ejemplo, o lectura de labios, solo para aquellos niños o ni adolescentes que manejan dicho lenguaje, ¿no? Vamos a ver, ¿y esto también para qué? Para que sean instruidos de qué manera se va a llevar su entrevista única, de qué forma va a ser su participación. Entonces también lo hacen, ¿no? Le explican. Ahora, se limita a la transmisión de las preguntas del psicólogo y la respuesta del niño, niña o adolescente, evitando la emisión de contenidos subjetivos, ¿no? Entonces el intérprete dirigirá también qué es lo que le dijo, qué es lo que le preguntó. Durante el desarrollo de la entrevista única, se ubica al interior de la sala de entrevista única al costado, en este caso, del psicólogo, ¿no? Del psicólogo, pero sin buscar tener mucha injerencia en las preguntas que se le van a tener a bien de formular. ¿Ok? Vamos a ver acá. El procedimiento de la entrevista única. Tenemos una etapa previa. La etapa previa nace
forma de conocimiento del delito o infracción por parte del fiscal. Existe un conocimiento de oficio, por ejemplo, el fiscal penal de familia o mixto de turno tomará conocimiento del presunto hecho punible en agravio de niñas, adolescentes a través de los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, las formas en las cuales llega una denuncia al Ministerio Público es a través de mesa de parte. También podemos tener las derivaciones de las denuncias, las acumulaciones de denuncias, que nosotros llevamos ya algún delito de violación contra tal persona, pero quieren acumular un delito con un menor de edad porque estos acontecimientos se habrían dado en una fecha, en una hora determinada, ¿no? También se puede tener estas denuncias que nacen a través de la página web del Ministerio Público o cualquier ciudadano que denuncie estos acontecimientos, o incluso el Ministerio Público de oficio, ¿no? Si que tiene la sospecha que en algún lugar se está llevando a cabo ilicitudes como la trata de personas, en este caso trata de menores de edad. Aquí nos habla denuncia del ciudadano de parte. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la propia persona víctima de un delito contra la libertad sexual, ¿no? Primero que al ser menor no sabe qué hacer en ese instante, no sabe de qué forma presentar su denuncia. Y lo otro que le acarrea una situación de vergüenza, tener que presentar también una denuncia, ¿no? Entonces, ante ese tipo de situaciones, la ciudadanía, no dice cualquier persona natural o jurídica, obviamente la persona jurídica a través de su representante, así como los sectores estatales o privados de salud, educación y otros vinculados a la atención de niños, niñas, adolescentes, todos ellos, doctores, están facultados para denunciar algún hecho, y esa denuncia, si es que es una situación flagrante, lo van a hacer de forma verbal, o si es que estos sucesos ya llevan de hace muchísimo tiempo atrás, entonces la denuncia que van a presentar será una denuncia de forma escrita, ¿ya? Muy bien. Luego puede haber una comunicación por parte de la Policía Nacional del Perú o noticia policial, como algunos le suelen señalar, y es que la Policía Nacional del Perú comunica el hecho punible a la Fiscalía Penal en casos de delitos y a la Fiscalía de Familia si se trata de infracción a la ley penal, ¿no? Esta comunicación puede ser hecha por cualquier vía, ya sea telefónica o por cualquier medio que asegure la recepción de la información. Esta comunicación siempre va a estar anotada en el libro reservado, por ejemplo, de lo que son denuncias de delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, ¿no? Muy bien, ahora pasamos, y ojo, en el caso ustedes tengan una pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Vamos a estar respondiendo sus preguntas, por favor. La evaluación médico-legal. ¿Qué vamos a entender en la evaluación médico-legal? ¿No? Fíjense ustedes que la solicitud de las evaluaciones médico requeridas mediante oficio por la Fiscalía o por la Policía debe ser registrada por la respectiva divisiones médico-legales. Previa, obviamente, identificación de quién es la niña, de quién es el niño, de quién es el adolescente, ¿no? En el que se incluye en los datos de respectivos certificados de reconocimiento médico legal. Este oficio debe consignar siempre el nombre del efectivo policial que recoge el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, naturalmente, la persona afectada, ¿no? Niña, adolescente, deben acudir a las evaluaciones médico-legales en compañía de algún responsable que puede ser un tutor, o en este caso, en compañía de sus padres. En casos de desprotección familiar, el niño, niña o adolescente es conducido por un acompañante adulto, ¿no? Para que le realicen los peritajes médico-legales, siempre y cuando las condiciones de salud física y o mental así lo permiten.
de suspenderse la evaluación por algún motivo que naturalmente tiene que ser justificado, se va a citar al niño, niña o adolescente para que concurra al día siguiente a los exámenes respectivos de acuerdo a la disponibilidad de la división médico-legal correspondiente, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el niño, la niña o el adolescente no pueden proporcionar su identidad? Entonces, en el certificado médico legal deberá constarse tal hecho y hay que consignar una descripción de lo que son sus características físicas, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, obviamente, ustedes van a tener el manual y lo van a ver más, ¿no? Vamos a ver. Eh, Vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien. He dicho hasta aquí, doctores, porque no quiero también tener su participación de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta quizás? ¿Consulta? ¿Todo bien? Doctor, una consulta. Sí. Sí, doctor. En un supuesto, por ejemplo, que los hechos de violación hayan sucedido el 1, por ejemplo, y la agraviada denuncie después de una semana y al día siguiente pase por una diligencia de cámara GESEL o una pericia psicológica, pero no lo notificaron al abogado del imputado y posteriormente solicitan una prisión. Entonces, eh, ¿no se podría decir, doctor, de que ese elemento o ese acto de investigación no sirve? Porque no se notificó, en primer lugar, al abogado defensor para que él ejerza el derecho de defensa, el principio de contradicción que está inmerso en el derecho de defensa. Asimismo, se estaría vulnerando el artículo 177, que señala que el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y producir el nombramiento del perito a los sujetos procesales dentro del 5º día notificado u otro plazo que acuerde el juez. Pueden designar cada uno por su cuenta propia los peritos que consideren necesario, tanto sea como, por ejemplo, en cámara GESEL como prueba anticipada o simplemente con el juez o sin el juez. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? O sea, ¿te refieres cuando no logran notificar al abogado defensor, a pesar de ello llevan a cabo la diligencia y luego requiere prisión preventiva? Ya, a ver, lo que pasa es que este tipo de diligencia, de entrevistas, hay que correr traslado a los sujetos procesales. Hay que correr traslado, obviamente, al imputado, al acusado por el delito contra la libertad sexual y a su abogado. Ahora, si bien es cierto, en un primer contexto se señala que la entrevista única en cámara GESEL hay que señalar fecha y hora con exactitud, esta se puede reprogramar hasta en 2 ocasiones. Si no se notifica, o sea, si ya el acusado tiene abogado y si no se lo notifica a su domicilio procesal, el abogado no concurre, ¿no? Y solo concurre el imputado. Pues, y me imagino, en base a lo que me señalan, me pongo en ese caso, ¿no? Entonces, lo que el fiscal tendría que hacer es reprogramar su declaración. El fiscal no podría tomar una declaración de cámara GESEL si el imputado no se encuentra en presencia de su abogado. Tendría que tomarle necesariamente cuando su abogado esté presente, ¿de acuerdo? Ahora, si es así, por ende, que es muy posible, entonces hay que notificar a los defensores públicos. El defensor público tiene que estar ahí, ¿no? En el caso que el abogado no asista, no concurre, y el defensor público tendría que estar en ese momento. Entonces, tendría que ser el fiscal muy negligente, ¿no? Un fiscal bastante negligente que deje pasar en una entrevista única la no presencia de un abogado, ¿no? O sea, tendría que ser un abogado, un fiscal que recién está empezando y llevó a cabo la diligencia, digamos, no sin presencia de su abogado, entonces lo que ahí sí uno solicitaría la nulidad de esa entrevista por haberle generado indefensión a su patrocinado,
¿ya? Entonces, y si es que se da, ¿no? Pero, claro, a veces suceden varios acontecimientos que no deberían sorprendernos, pero yo creo que hasta ese punto, sería un fiscal bastante negligente en su actuar, ¿ya? Eh, lo mismo sucede en el caso de la pericia psicológica, ¿no? Lo mismo sucede en la pericia psicológica. Claro, lo que pasa es que, miren, en el caso de la pericia psicológica lo que uno hace es notificar al abogado, notificar al abogado la designación de un perito. De esta designación de un perito, la otra parte tiene derecho a poder nombrar su perito de parte y solicitar que participe, por ejemplo, en el procedimiento de peritaje. Lo puede hacer, ¿no? Pero digamos, si el fiscal no notificó a la otra parte y por ende no presentaste tu perito de parte, todo procedimiento que tiene el Ministerio Público como obligación poner de conocimiento de los demás sujetos procesales y no lo hizo, van a acarrear causales de nulidad, ¿no? Entonces sí, sí se podría declarar nulo porque te ha dejado también indefensión. Tú no has podido, como no te has notificado la designación de un perito, entonces no has podido presentar tu perito de parte, ¿no? Entonces sí podrías hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, vamos a ver. Ya, acá no dice, Sixto no dice, si la entrevista única de cámara GS se da durante la investigación preliminar, ¿en qué momento se debe poner de conocimiento al juez? Bueno, se pone de conocimiento al juez al momento de señalar fecha y hora de la realización de la entrevista en cámara GESEL, ¿no? Recordemos que al juez se le puede poner el conocimiento en diligencias preliminares muchos requerimientos fiscales. La detención preliminar se le pone el conocimiento cuando se emite el requerimiento correspondiente y el juez evalúa ello. En el caso mismo de las diligencias preliminares, ¿no? En las incoaciones de proceso inmediato, también se le pone conocimiento al juez. Entonces, lo mismo va a suceder, por ejemplo, cuando tengamos una entrevista única en cámara GESEL, cuando se señala fecha y hora para la misma, habría que poner conocimiento. Tengo a Magali Angélica, levantó la mano, si le podemos habilitar el audio, por favor. A ver, no sé si Magali me logra escuchar. Aló, sí, 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 doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Quisiera una consulta. Si la Sí, menor no doctora. se presenta, si la menor no se presenta a cámara GESEL en 2 oportunidades, ¿es posible que se pueda archivar el caso? Ya, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay grandes posibilidades de que el caso se archive. De acuerdo a este manual de protocolo, son 2 las entrevistas que hay que programar para el menor y si en el caso no asiste, la otra tendrá que llevarse a cabo dentro del despacho fiscal, ¿no? Si aún así no asiste la menor de edad, a veces el fiscal termina archivando por desinterés de la parte agraviada, ¿no? Porque claro, si no concurre, lo que tendría que hacer, a ver, tenemos un audio ahí, una interferencia, me parece. Ahí tengo un audio. Ok, bueno, bueno, la doctora ahí estaba en la participación, está bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ok, a ver. Ok, doctores. Entonces yo les estaba señalando, por ejemplo, la autora decía, ¿y qué sucede si la menor de edad no va a declarar, ¿no? El apercibimiento siempre va en quienes van a denunciar, porque obviamente el menor de edad, los responsables son los padres y los tutores. ¿Qué es lo que sucede en las cuestiones prácticas? Lo que pasa es que si la menor no acude es porque sus padres no la llevan o el tutor no la lleva. Entonces a veces el fiscal dice, bueno, programamos fecha de hora, no ha venido. Señalamos nueva fecha, no viene. La tercera vía sería la declaración en sede del Ministerio Público.
Pero a veces el fiscal dice, ya, ¿para qué lo voy a convocar en sede del Ministerio Público si yo estoy viendo desinterés de la parte agraviada? Y bajo ese fundamento terminan archivando muchos casos. Bajo ese fundamento lo archivan muchos casos, ¿no? O también cuando la menor está ahí y no quiere declarar porque empieza a llorar, empieza a querer estar con su mamá, entonces cuando ya no tienes una declaración de un menor, tendrías que tener otros elementos periféricos, como una grabación, como un audio, como un video, ¿no? Como un análisis psicológico del imputado, que te permitan el caso, seguir con el caso. Pero la gran mayoría, al no conseguir ello, lo que hace es archivarlo, ¿no? En esa etapa. Es muy posible que lo archivan, ¿no? Porque claro, no tendrías indicios reveladores, entonces habría duda todavía. Entonces, lo que correspondería es archivar, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta que dice, esto, en la entrevista en cámara GESEL puede darse también en forma virtual para los abogados. Lo que pasa es que es más complejo, ¿no? Lo que pasa es que es más complejo. O sea, sí puede darse en forma virtual para los abogados, pero al ser de tal magnitud, lo interesante es que el abogado esté presencialmente, ¿no? Porque generaría de una u otra forma de que no sea tan directa la declaración a la cual va a acudir el abogado defensor. Podría hacerlo, pero lo recomendable es que sean esta diligencia de manera presencial. Muchos fiscales, por ende, es que deciden que esta declaración hay que merecerse, sean necesariamente de forma presencial. ¿Ya? Muy bien. Etapas de la entrevista única. En el caso de las etapas de la entrevista única, tenemos, por ejemplo, la entrevista única se desarrolla en cámara GESEL, la que consta de dos ambientes separados, como anteriormente hemos señalado, ¿no? Un vidrio que es espejo de visión unidireccional, que serán utilizados pues básicamente de la siguiente forma, ¿no? Un ambiente de entrevista y un ambiente de observación. En el caso del ambiente de entrevista, destinado al niño, niña o adolescente y al psicólogo, este ambiente cuenta con un equipo de audio y video que registra la entrevista. El Instituto de Medicina Legal vela por el correcto funcionamiento de los equipos informáticos, ¿no? Sobre el desperfecto de las instalaciones correspondientes, a excepción de las salas que se encuentran en los ambientes fiscales, ¿no? Luego tenemos un ambiente de observación. En ese ambiente de observación destinado básicamente a los sujetos procesales, el fiscal, los padres o responsables del niño, niña o adolescente, el abogado de la víctima, el abogado del imputado y la policía, ¿no? Y aquí vamos a lo siguiente. Fíjense ustedes que la entrevista única es una diligencia de declaración que forma parte de la investigación penal que conduce el fiscal competente y se aplica a niños, niñas o adolescentes presuntas víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Se desarrolla en una sola sesión con el apoyo siempre del psicólogo del Instituto de Medicina Legal. En la sala de entrevista única, para ese efecto, el psicólogo emplea la entrevista forense, ¿no? Hay que ver también, y ahí ingresa algo interesante, que hace un momento decía, pero ¿qué sucede si es que yo no me permiten hacer preguntas? No se olviden que la entrevista única es una diligencia de declaración que forma parte pues, de la investigación penal. La entrevista única se documenta, por ende, por medio de un acta suscrita, tanto por el fiscal y por quienes intervengan en ella, ¿no? Simultáneamente se registra la entrevista en medio audiovisual que graba la expresión verbal y no verbal del entrevistado, ¿no? Y del entrevistador, dependiendo de los casos que sea necesario la presencia del intérprete, es necesario que la visualización también alcance a esta, ¿no? Tanto el acta como el soporte audiovisual tienen un origen y una copia, ¿de acuerdo? Tienen un original, perdón,
y tienen una copia. El original forma parte de la investigación fiscal y la copia se remite a la unidad orgánica correspondiente. Ambas cuentan con el tratamiento propio de un medio de prueba, siendo necesario establecer la cadena de custodia para esa declaración. En ese sentido, es imprescindible considerar la irrepetibilidad de la entrevista con el niño, niña o adolescente, por lo que se debe garantizar que la entrevista sea realizada en los ambientes adecuados y con los artefactos de captación de imagen, sonido, en perfecto funcionamiento a fin de que la prueba sea preservada. ¿Ok? Solo tratándose, doctores, de estricta necesidad de legitimidad comprobada o cuando el requerimiento de la asistencia lo justifique, el fiscal puede autorizar la visualización de la entrevista, ¿no? Pero sí que sea necesario. En caso que el fiscal disponga la realización de la investigación a nivel policial, se entrega una copia de acta de entrevista al instructor policial, pero no el medio magnético de almacenamiento que contiene el material audiovisual de la entrevista única realizada, ¿no? Ahora, existen luego, y acá lo vemos, algunos criterios de exclusión para el uso de la sala de entrevista única. ¿Cuáles vienen a ser eso? Siendo objeto fundamental de la entrevista única evitar la revictimización, se deben tener en cuenta los siguientes criterios de exclusión. Cuando excluimos de la toma de las declaraciones a través de cámara Gesell, adolescentes mayores de 14 años que hayan sostenido relaciones sexuales consentidas. ¿Quiénes más? Niñas, niñas o adolescentes y padres que no otorguen su consentimiento para participar en este procedimiento. ¿Quiénes más? Presuntos infractores a la ley penal que no sean víctimas de abuso sexual, explotación sexual o trata con fines de explotación. ¿Quiénes más? Niñas, niñas o adolescentes que han brindado declaración anteriormente mediante el fiscal, pero fuera de la sala de entrevista única. ¿De acuerdo? Asimismo, no se realizará en sala de entrevista única lo siguiente: cuando uno requiere la ampliación de la entrevista, cuando existen entrevistas reprogramadas más de 2 veces, cuando las investigaciones por hechos que no son materia de la presente guía, ¿no? Como hace un momento decía, robo, o nos hablaban de otros delitos, ¿no? O reconocimiento de investigados de manera presencial, no se realizan en cámara Gesell, ¿de acuerdo? Muy bien. En la entrevista única se considera en la siguiente secuencia. ¿Cuál viene a ser la secuencia? Primero, antes de la entrevista, el fiscal penal de familia mixto y el psicólogo se reúnen, doctores. Se reúnen con los padres o responsables del niño, de la niña o el adolescente, con la finalidad de obtener sus generales de ley. Hay que tener también una información preliminar del suceso, las condiciones familiares de aquella y demás información que resulte pertinente para la realización de la entrevista. En esta etapa, el fiscal de familia, ¿no? O mixto entregará al niño, niña o adolescente y a sus padres o responsables la respectiva declaración de derechos. El fiscal dirige siempre la investigación, informa a los padres o responsables sobre el uso, procedimiento y fines de la sala de entrevista única, debiendo estos brindar su consentimiento informado en el formato respectivo, ¿no? Muy bien, por su parte el psicólogo informa al niño, a la niña o al adolescente sobre los usos, procedimientos y fines de la sala de entrevista única, ¿ya? Inicio de la entrevista, pues bueno, el fiscal penal de familia mixto da inicio a la entrevista, el psicólogo se presenta e inicia la entrevista forense a fin de indagar adecuadamente sobre los hechos que se investiga. En forma simultánea se procede a la respectiva grabación. Si al inicio o durante la entrevista surgen motivos justificados que impidan su desarrollo, entonces el fiscal, con la presencia del psicólogo, suspende
y reprograma la diligencia lo más pronto posible, a fin de asegurar la uniformidad y espontaneidad de la información a ser proporcionada por el niño, niña o adolescente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dura la entrevista? Bueno, el fiscal tiene en cuenta pautas básicas que orientan e ilustran el trabajo fiscal, sin perjuicio de otras que pudieran corresponder a cada caso. Va a haber una narración de los hechos, hemos señalado, se advierte en la narración otros hechos de agresión sexual distintos al de la investigación y demás, ¿no? Entonces, doctores, ustedes que van a tener este manual, ¿no? Luego nos habla de la culminación de la entrevista, qué sucede después de la entrevista, ¿no? Luego existe una etapa posterior que está relacionada a la evaluación psicológica, ustedes lo van a ver acá también, ¿no? Y para que finalmente luego se termine dando algún tratamiento a niña, niña y adolescente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es una forma en la cual se utiliza, ¿no? O es la forma de utilización de lo que viene a ser la cámara Gesell, ¿no? La cámara Gesell. Sin embargo, luego también vamos a ver si la cámara Gesell será prueba anticipada o prueba preconstituida, ¿no? Eso es un debate también hoy en día existente, si la declaración del menor de edad vendrá a ser una prueba anticipada o será prueba preconstituida. Entonces, por ejemplo, finalmente la Cámara Gesell es una prueba anticipada, por lo que debe seguir el tratamiento previsto pues, en el artículo 342 del Código Procesal Penal, ¿no? En la cual hay que designar a un perito especializado, hay que tener la presencia también de un juez, ¿no? Para que esté presente, obviamente, y tenga bien de tener su valoración respectiva. No obstante, aparte de ello, hay quienes sostienen que la Cámara Gesell es una prueba preconstituida porque solamente se puede realizar en una única ocasión. No obstante ello, sabemos que es muy posible que esa declaración podría darse en una ampliación, por ejemplo, siempre y cuando el caso resulte siendo necesario. Muy bien, doctores, entonces de esta manera, siendo ya prácticamente las 11 de la noche, cierro mi participación, no sin antes agradecer a CEFOCAP y a cada uno de ustedes, doctores, que han estado presentes también en esta sesión de clase. Cuídense muchísimo y Dios mediante espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Emerson, por la excelente disertación del día de hoy. Agradecemos la misma, ya que ha habido mucha participación de parte de nuestros participantes. Muchas gracias. Y bien, estimados participantes, no olviden las invitaciones que se hicieron al inicio de esta clase. Recuerden que este fin de semana vamos a tener a la doctora Juliana Loza, al doctor Henry Coronado, entre otros docentes. Bien,